Hola, bienvenidos a un episodio más de Matemáticas Picantes. El día de hoy quiero hablar de cómo construir un diagrama de flujo que permita diseñar el código para programar el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Recuerden que en el episodio anterior definimos los conceptos fundamentales del método de Euler, así como los conceptos de error local y error global para poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que permiten modelar fenómenos que ocurren en la naturaleza. También les mencioné que es muy importante que estos métodos numéricos puedan ser implementados en una computadora. Hacerlos a mano sería muy tedioso, muy tardado y no sería ventajoso. Cuando somos capaces de implementar dichas soluciones en un ordenador, podemos reducir en gran medida el tiempo de trabajo y también el esfuerzo. Pero un diagrama de flujo justamente nos permite tener perfectamente claras cuáles son las operaciones y las secuencias de cálculo que se tienen que implementar. Por lo tanto, es fundamental siempre crear primero que nada un diagrama de flujo y posteriormente pasar al código de programación. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme. Amigos, bienvenidos. Venimos a enseñarles mates brillantes, Mates picantes. matemáticas picantes. Para crear mis diagramas de flujo, habitualmente uso esta página de internet que se llama Lucidchart. Es un portal de uso libre en el cual te registras con un correo electrónico y en él puedes diseñar diagramas de flujo. Es muy útil puesto que todas las herramientas que necesitamos para crear nuestros diagramas de flujo ya están prediseñadas aquí y simple y sencillamente puedes utilizarlas. Entonces, este es el programa que vamos a utilizar para diseñar nuestro diagrama de flujo. Como todo diagrama de flujo, lo vamos a comenzar con un inicio. Entonces lo primero que vamos a proceder a hacer es a declarar nuestras variables. Dentro de las variables que vamos a declarar, pues evidentemente se encuentran la función que corresponde a la derivada, es decir, la ecuación diferencial como tal, una f mayúscula que va a ser la solución analítica. También tenemos que tener un valor de x0 y un valor de y0 que corresponden a los valores iniciales de nuestro problema. Vamos a declarar una xf, que es el punto a donde vamos a detenernos, y además de un paso de cálculo. Recuerden que el paso de cálculo corresponde justamente a la discretización que se realiza de la variable independiente, es decir, la división que se hace de la variable independiente. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí mismo es inicializar nuestros valores. Entonces, a las variables que van a ir cambiando a lo largo de todo el cálculo tenemos que asignarle valores iniciales. Aquí le tenemos que asignar valores iniciales, evidentemente a x0. Hay que establecer de dónde vamos a partir la solución de nuestro problema. X0 y Y0, como ya les había dicho, corresponden a los valores iniciales de nuestro problema a resolver. También tenemos que declarar cuánto vale nuestra XF, es decir, hasta dónde queremos detenernos, y obviamente pues de cuánto en cuánto es que vamos a ir haciendo estos cálculos. Eso es nuestro paso de cálculo. Ya que tenemos esta información declarada y las variables inicializadas, lo siguiente que hay que hacer es cuántos pasos de cálculo vamos a realizar. Para eso vamos a insertar un proceso. En este proceso vamos a calcular el número de pasos de cálculo que debe realizar nuestro código. A este número de pasos de cálculo lo vamos a representar con la letra n y se va a calcular restándole a la x final mi x inicial y dividiendo todo esto entre el paso de cálculo, entre el tamaño de paso de cálculo. Este me va a permitir saber cuántos pasos de cálculo es que va a realizar mi código. Lo unimos, ahí vamos bien. Una vez que ya tenemos nuestro paso de cálculo que vamos a resolver, a utilizar, y el número de pasos de cálculo que nuestro código va a resolver, lo que tenemos que proceder a hacer es a declarar. Para eso nos traemos otro cuadro de datos y aquí vamos a declarar la derivada. Esta derivada, recuerden que es una función que depende tanto de x como de y. Y de paso, ya que estamos por aquí, pues recuerden que para poder calcular el error correspondiente a nuestro método de solución, lo que vamos a hacer es declarar la solución analítica.
Recuerden que la solución analítica es una función que única y exclusivamente depende de x. Ok, con estos valores declarados, entonces implementamos un proceso en el cual vamos a comenzar nuestro ciclo de cálculo. Cada valor de x nuevo, es decir, cada valor de x y más 1, lo vamos a calcular como el valor de x del paso actual, xy, más justamente el paso de cálculo. Cada vez vamos a ir actualizando nuestra x de esta forma. Para cada paso lo que tenemos que hacer es evaluar de nuestra función que representa a la derivada en los valores de x actuales, tanto de x como de y actuales, es decir, en x y en y. Y con nuestra x actualizada y con nuestra derivada evaluada en el punto base, procedemos a aplicar la ecuación del método de Euler, que nos dice que y más 1 se va a calcular como la y actual, es decir, y, más la función f multiplicado por el paso de cálculo. Ok, con mi ciclo ya realizado, lo siguiente que vamos a hacer es evaluar la solución analítica. Jalamos un proceso más y vamos a poner aquí evaluar la solución analítica. Esta evaluación de la solución analítica, pues recuerden que lo que me va a dar va a ser lo que llamamos y mayúscula de y más 1 y esta va a estar dada por nuestra f mayúscula, la función que corresponde a la solución analítica, evaluada en x de y más 1. Ok, como ya tenemos cada una de nuestras y's aproximadas, son las y's minúsculas que obtenemos mediante la ecuación del método de Euler, y ya tenemos los valores analíticos, los correspondientes a la solución analítica, que son mis y mayúsculas, entonces con esto yo ya puedo jalar un proceso más y calcular el error asociado a mi aproximación. El error, recuerden que lo vamos a calcular restando a la y analítica, la y aproximada, y bueno, esto lo podemos dividir entre la y analítica y todo esto además multiplicarlo por 100 para obtener un error porcentual relativo. Y entonces aquí tendremos que tomar una decisión. Entonces jalamos nuestro recuadro de decisión y en él tendremos que tomar la decisión. Vamos a preguntar y es menor o igual que n, y es menor o igual que n, es decir, la y en la que nos encontramos es menor o igual que el último paso de cálculo que vamos a realizar. Si la respuesta es que sí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al inicio de nuestro ciclo. Si y aún no alcanza el valor de nuestro máximo paso de cálculo, entonces debemos continuar y regresamos a donde iniciamos nuestro ciclo, actualizamos nuestra x, evaluamos la derivada en el punto base y volvemos a aplicar Euler para obtener mi nueva y aproximada. Evaluamos también mi y analítica, es decir, la actualizamos, volvemos a calcular el error y volvemos a preguntar. Si no, es decir, si no es menor o igual que nuestro máximo paso de cálculo, es decir, si ya llegamos al máximo paso de cálculo que pretendemos realizar, entonces significa que ya hemos terminado y podemos imprimir nuestros resultados, ya sea que imprimamos y o grafiquemos, pues vamos a pedir que grafique nuestros valores de x, nuestros valores y minúscula, que son nuestros valores aproximados, pues también nuestros valores y mayúscula, que son nuestras soluciones analíticas, y además el valor del error. Y listo. Con esto podemos dar por terminado nuestro diagrama de flujo. Sin embargo, piensen en una pequeña situación. Este diagrama de flujo va a aplicar si y solo si somos capaces de conocer la solución analítica o valores medidos de forma experimental, que entrarían también aquí como solución analítica. De no conocer solución analítica o valores experimentales, entonces tendríamos que calcular el error de alguna manera un poco diferente, para lo cual voy a copiar nuestro diagrama de flujo aquí a la derecha y entonces vamos a proceder a modificarlo un poco para poder evaluar el error de alguna otra forma. Entonces nuevamente comenzamos con inicio. En la declaración de variables pues ya no vamos a necesitar declarar nuestra f mayúscula puesto que no tenemos solución analítica. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer por aquí es declarar un paso de cálculo
cálculo adicional al que le voy a llamar HH. Y ahorita les voy a platicar para qué vamos a calcular este HH. Inicializamos nuestras variables de igual manera que en el otro diagrama de flujo. Calculamos nuestro número de pasos de cálculo, esto con H normal, como lo hicimos en el anterior, todo normal. Declaramos la derivada, sin embargo aquí ya no va a haber necesidad de declarar solución analítica e iniciamos nuestro ciclo. Actualizamos la X, evaluamos derivada en punto base y con la ecuación de Euler obtenemos nuestra nueva Y aproximada. Y aquí es donde viene lo diferente. Nosotros ya vimos que el método de Euler converge. Recuerden que el hecho de que converja significa que si yo disminuyo el tamaño de paso de cálculo, mi solución aproximada se acerca más a la solución analítica o verdadera. Es decir, el valor de los errores disminuye a medida que disminuyo mi paso de cálculo. Entonces, en lugar de evaluar solución analítica, lo que voy a hacer es que voy a calcular este HH como la décima parte del paso de cálculo original. Obviamente yo le estoy poniendo aquí décima parte pues de manera completamente arbitraria. Ustedes podrían asignar el valor que mejor les parezca. Sin embargo, para lo que lo vamos a usar es que la Y que vamos a utilizar como si fuera analítica, es decir, nuestra Y de I más 1 mayúscula, la vamos a calcular esta vez aplicando la ecuación de Euler. Sin embargo, vamos a utilizar nuestro paso de cálculo alternativo, que es la décima parte del cálculo original. Entonces va a ser nuestra Y aproximada punto base más nuestro HH multiplicada por la derivada evaluada en el punto base. El cálculo del error lo vamos a mantener de la misma forma, sin embargo consideren que nuestra Y mayúscula, dado que está calculada con un paso de cálculo 10 veces menor, definitivamente va a estar más cerca de la solución analítica que no conocemos. Y al comparar nuestra Y aproximada con esta Y que también es aproximada, pero asegurando que el error es menor, pues eso nos va a permitir estimar un error para poder saber qué tan buena o qué tan mala es nuestra aproximación. Volvemos a tomar la misma decisión y todo queda exactamente igual. Entonces aquí tienen dos diagramas de flujo que nos permiten implementar nuestra solución aplicando el método de Euler en una computadora. Recuerden que el diagrama de flujo es fundamental antes de poder diseñar nuestro código de programación en cualquier lenguaje que queramos utilizar. Amigos, este episodio ha llegado a su fin. Espero que quede claro cómo diseñar un diagrama de flujo y cómo cuando tenemos un diagrama de flujo es mucho más fácil visualizar las operaciones o la secuencia de pasos de cálculo que tenemos que realizar al implementar nuestro código de programación. En esta ocasión me despido, invitándoles a que no se pierdan el próximo episodio de su gustada sección Matemáticas aplicadas a la ingeniería, donde utilizaremos este diagrama para implementar nuestra solución en algún lenguaje de programación. Amigos, no olviden suscribirse, denle activar a la campanita. Cualquier duda les dejo forma de contactarme y nos vemos en un próximo episodio de Matemáticas Picantes. Amigos, bienvenidos. Venimos a enseñarles mates brillantes, Mates picantes. matemáticas picantes.